La palabra estrategia proviene del griego antiguo, que se deriva de la palabra estrategos, que significa general o comandante de ejército. Esta palabra a su vez se compone de dos elementos: stratos, que significa ejército, y agen, que significa dirigir o guiar. Por lo tanto, la palabra estrategia se refiere originalmente a la persona que dirigía un ejército. La palabra hemofilia proviene de la raíz griega haima, que significa sangre, y pilia, que significa amor o afinidad. Por lo tanto, hemofilia significa literalmente afinidad por la sangre o amor a la sangre. La palabra aerobio proviene del griego y se forma a partir de dos componentes: aero, que significa aire, y bios, que significa vida. Por lo tanto, aerobio se refiere a un organismo o proceso que requiere la presencia de aire, oxígeno, para vivir o funcionar. La palabra agronomía proviene de dos términos griegos: agros, que significa campo, y nomos, que se traduce como ley o administración. Por lo tanto, en griego, agronomía significa algo así como la administración del campo o leyes del campo. La palabra arcángel proviene del griego antiguo, específicamente de la palabra archangelos. Esta palabra se compone de dos elementos: arch o archo, que significa jefe principal o gobernante, y ángelos, que significa mensajero o ángel. Por lo tanto, esta palabra arcángel significa jefe de los ángeles o ángel principal. La palabra blastoplasma proviene de la raíz griega blastos y plasma. Blastos, que significa germen o brote, y se refiere a las células en sus primeras etapas del desarrollo, y plasma, que se refiere a la sustancia fundamental o matriz de una célula. Por lo tanto, blastoplasma se refiere a la sustancia o matriz celular de un blasto, que quiere decir de una célula en sus primeras etapas de desarrollo. La palabra citoblasto proviene de la combinación de dos términos griegos: quitos, que significa células o hueco, y blastos, que significa germen o retoño. En conjunto, citoblast se refiere al núcleo celular que se consideraba el centro de desarrollo de la célula. La palabra metabolismo proviene del griego metabole, que significa cambio o transformación. Este término se refiere al conjunto de reacciones químicas que ocurren en los organismos vivos para mantener la vida. La palabra abismo proviene del griego antiguo abyssos, que significa sin fondo o insondable, lo que significa que la palabra abismo se traduce como sin fondo. La palabra amalgama proviene del griego antiguo malagma, que significa suavizante o emoliente. Esto significa aleación de mercurio. La palabra ciclón proviene del griego antiguo, que se deriva a las palabras kiklos, que significa círculo o rueda, y kiklo, que significa dar vueltas en círculo o rodear, lo que puede significar la forma circular o espiral de las tormentas. Comedia proviene del latín como comoedia, que significa canto de la aldea. Su definición es género de obras, teatro, de cinema cinematográficos, busca obtener y hacer reír públicos y oraciones. La comedia que vimos anoche nos hizo reír mucho. Cosmético proviene del griego cosmético, que significa relativo al orden, a la decoración. Su definición es producto utilizado para mejorar o cambiar la apariencia de la piel, el cabello y uñas. Demagogia proviene del griego demagogia, que significa liderazgo del pueblo. Su definición: proactiva política que se considera a generar al favor del pueblo mediante promesas y de recursos emotivos. Endemia proviene del griego endemia, que significa estar en casa, o enfermedad endemia. Su definición es enfermedad o condición que se mantiene de manera constante en una población o región específica. Gametos provienen del griego ganamos, que significa matrimonio o unión.
Definición: son células reproductivas maduras como los espermatozoides y los óvulos. Hipódromo: proviene del griego hipódromo, que significa pista de carreras de caballos. Su definición es de lugar, distancia para carreras de caballos. Pandemia: proviene del griego pan, que significa todo, y demos, que significa pueblo. Su definición es enfermedades que existen a nivel mundial que afectan a gran cantidad de personas. Politeísmo: proviene del griego poli, y que significa muchos, y hechos, que significa Dios. Su definición: creación múltiple de dioses. Alopecia: proviene del griego alopex, que significa zorro. Su definición: pérdida de cabello en ciertas áreas del cuerpo cabelludo o del cuerpo. Antrax: proviene del griego anthrax, que significa carbón o carbón encendido. Su definición es enfermedad infecciosa causada por la bacteria Bacillus anthracis. Cíclope: proviene del griego ciclos, que significa oro o redondo. Su definición es la mitología griega que agigante con un solo ojo en frente. Helicóptero. Proviene del griego helix, que significa hélice, y heptero, que significa ala. Y su definición puede ser aeronave que se sostiene en el aire. Laringología. Su derivado proviene del griego larynx, que significa laringe, y logia, que significa estudio. Su significado es estudio o tratamiento de las enfermedades de la laringe. Misógino. Proviene del griego misos, que significa odio, y higiene, que significa mujer. Su significado es persona que desprecia a las mujeres. Óptico. Su derivado proviene del griego ópticos, que significa vista, y su relativo es a la visión o a los ojos. Antrópodo. Proviene del griego antropos, que significa humano, y pous, que significa pie. Y se usa para referirse a los seres humanos o criaturas con características humanas. Dogmático. Su derivado proviene del griego dogma, que significa opinión o creencia, y el sufijo ático, y se refiere a persona que tiene creencias o doctrinas. Hematoma. Proviene del griego haima, que significa sangre, y oma, que significa tumor. Y su significado es acumulación de sangre fuera de vasos sanguíneos. Hemorragia. Su derivado proviene del griego haima, que significa sangre, y agia, que significa flujo. Y significa pérdida de sangre. Pedante. Proviene del griego pedante, que significa maestro, y paetakot, que significa enseñanza a los niños. Y su significado es persona que presume de tener conocimiento. Programa. Su derivado proviene del griego pro, que significa delante, y trapjo, que significa escribir. Y su significado es instrucciones diseñadas para cumplir un objetivo. Propedéutico. Proviene del griego pro, que significa antes, y paitebo, que significa educar. Y su significado es conjunto de conocimientos y habilidades que sirven como preparación para el estudio. Apología proviene del griego apología, que significa defensa o justificación. En este contexto, una apología es un discurso o escrito que defiende o justifica una idea o acción. Arteriología proviene del griego arteria, que significa arteria, y el sufijo logía, que significa estudio o ciencia. La arteriología es el estudio de las arterias y sus enfermedades. Podagra proviene del griego pous, que significa pie, y agra,
que significa captura o ataque. La podagra es un término médico que se refiere a la gota, una enfermedad que afecta a las articulaciones, especialmente de los pies. Prólogo. Proviene del griego prólogos, que significa prefacio o introducción. Un prólogo es una sección introductoria de un libro o una obra que presenta el tema o la trama. Catedral. Proviene del griego cátedra, que significa trono o sede. Una catedral es una iglesia principal de una diócesis que alberga la sede del obispo. Polígono. Proviene del griego polígonos, que significa muchos ángulos. Un polígono es una figura geométrica plana con múltiples lados y ángulos. Hidroterapia. Proviene del griego hidor, que significa agua, y terapia, que significa tratamiento o cura. La hidroterapia es una forma de tratamiento que utiliza el agua para promover la salud y el bienestar. Tiroides. Proviene del griego tireos, que significa escudo. La glándula tiroides es una glándula endocrina ubicada en el cuello que produce hormonas que regulan el metabolismo. Tiroidismo. Relacionado a la glándula tiroides, aunque no es un término médico ampliamente reconocido. Podría referirse a trastornos o enfermedades relacionados con la tiroides. Apnea. Proviene del griego apnea, que significa sin respiración. La apnea es una pausa en la respiración que puede ocurrir durante el sueño o en otros momentos. Agorafobia. Proviene del griego agora, que significa plaza pública o mercado, y fobia, que significa miedo. La agorafobia es el miedo a los lugares públicos o abiertos.